Hola, estimados estudiantes. En esta clase vamos a ver eh, sistema nervioso autónomo enfocado a lo que es también el control de la función ventilatoria y respiratoria. Es una clase que les puede resultar útil a los estudiantes de segundo año cuando están en la unidad de respiratorio y a los de tercer año cuando están en la unidad de nervioso. Y tiene relación con lo que vimos en las unidades 2 y 3, que vimos sistema nervioso aferente y eferente respectivamente. Bien, en esta clase entonces vamos a repasar un poco generalidades de las divisiones del sistema nervioso que ya habíamos estado eh, describiendo en las unidades de primer año, como esta división anatómica que hacemos en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Esta división anatómica tiene correlación con la embriología. Recuerden que teníamos la formación del sistema nervioso a partir de un tubo neural y de una cresta neural en el embrión, que se formaba estas eh, regiones o estas zonas que aparecen como dos crestas sobresalientes y una invaginación, que es lo que después se va a cerrar como el tubo neural, y esas crestas van a quedar como células a los lados del tubo neural. El tubo neural entonces va a terminar formando parte del sistema nervioso central y esas células de la cresta van a formar parte del sistema nervioso periférico. Con un criterio histológico, también nosotros hablamos de sustancia gris y sustancia blanca, hablando de sustancia gris a los somas neuronales y la sustancia blanca a los axones mielinizados. Con un criterio más funcional, nosotros hablamos de vías de conducción, aferentes cuando van hacia el sistema nervioso central y eferentes cuando salen desde el sistema nervioso central. Eh, y también con un criterio funcional hablamos de un sistema nervioso somático o de la vía de relación y un sistema nervioso autónomo o de las funciones vegetativas de los órganos, digamos, del control de los órganos. Esta división, por supuesto, es como la menos estricta, ya que el sistema nervioso autónomo no funciona en forma autónoma 100%, o sea, no es independiente de las otras funciones superiores, por ejemplo, de las funciones de la corteza somática, y vamos a ver que están siempre coordinados o integrados. Con estos criterios nosotros hablamos de un sistema aferente somático, que nosotros en su momento lo dividimos en sensorial y sensitivo. Si recuerdan, sensorial eran las funciones más complejas de los sentidos superiores, digamos, de la vista, el oído, que tienen ya receptores muy complejos, ultra específicos. En cambio, hablamos de sistema aferente sensitivo, a las aferencias del tipo del tacto, del dolor. Entonces, esos más asociados a receptores en la piel. Y también hablamos de un eferente somático que en el caso de la eferencia somática está asociado a un efector que es el músculo esquelético, y clásicamente esa vía motora eferente somática sale de una motoneurona alfa en las astas anteriores de la médula espinal. De la misma manera, vamos a hablar entonces de un sistema aferente visceral. Acá hablamos de aferente visceral general porque son sensaciones o receptores del mismo tipo de los sensitivos, o sea, termorreceptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores, terminales nerviosas libres, que están en las vísceras, en los órganos, y un sistema eferente o motor autónomo que ya vamos a ver que tiene distintos efectores. Bien, entonces, ¿cómo va a ser una vía de conducción del sistema nervioso autónomo? Por supuesto, vamos a tener también, como veíamos en el sistema somático, reflejos e integración a nivel del sistema nervioso central. Es decir, nosotros vamos a tener un receptor. ¿Mm? Ese receptor puede ser directamente una terminal nerviosa libre o un receptor especializado. Piensen como teníamos en la piel, los somas de esas neuronas
sensitivas van a estar también en los ganglios que están asociados a la médula espinal, los ganglios sensitivos, y van a entrar esos axones por estos ramos posteriores a las astas de la médula espinal, las astas posteriores o dorsales. Ahí van a ser sinapsis en la médula o en centros superiores, o sea, el sistema nervioso central que actúa como un centro integrador y va a estar asociado después a una respuesta efectora, un eferente autónomo que va a tener una parte motora y un órgano o una estructura que es el efector. Entonces, esta vía motora eferente autónoma no va a ser, como en el caso del eferente somático, una vía monosináptica. Acá en el eferente somático tendríamos en las astas anteriores de la médula, como decíamos, la motoneurona alfa y la eferencia a las fibras del músculo esquelético, formando, ¿se acuerdan? Las unidades motoras que eran como la unidad funcional del músculo esquelético. En este caso, el sistema nervioso autónomo en su ramo o su componente motor va a tener una vía bisináptica o disináptica con una neurona que vamos a llamar preganglionar y un ganglio autónomo que está fuera acá del sistema nervioso central, por eso lo llamamos ganglio, y una neurona, ahí en el ganglio se ocurre esta sinapsis, y una neurona postganglionar que es la que va a ir al eferente. ¿Cuáles son los eferentes? Acá tenemos músculo liso, ¿eh? Tanto de vasos sanguíneos como por ejemplo de los bronquiolos, como vamos a ver en respiratorio, glándulas, y un caso particular que vamos a ver que es el de las glándulas suprarrenales, el de la médula suprarrenal. Nosotros habíamos hablado en su momento también para los estudiantes de tercer año, cuando estuvieron en la unidad de endocrino, de la corteza suprarrenal. Bueno, ahora nos vamos a enfocar más en la médula suprarrenal. Entonces ya empiezan a ver algunas diferencias. Si bien esta primera parte es muy similar, la parte motora, ya tenemos acá una sinapsis, o sea, vamos a tener acá neurotransmisores, que vamos a ver que si isosis es diferente. Después la función, también neurotransmisores hacia los tejidos que van a actuar como eferentes. Esto va a ser distinto en el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Entonces vamos a hablar de un sistema nervioso autónomo, resumiendo el somático, que hablamos de que tiene un nivel consciente, es decir, nosotros percibimos, se hacen conscientes las sensaciones a nivel de la corteza, y podemos decir que tiene una función discontinua porque nosotros, por ejemplo, cuando estamos durante el sueño o en periodos donde disminuye el nivel de conciencia, actúa en forma discontinua esa percepción consciente y tiene una división aferente, sensitivo-sensorial, como decíamos, lo sensitivo más asociado a sensaciones generales que vienen de la piel, y el sensorial asociado a funciones sensoriales más complejas como la vista, el oído. Y un ramo eferente, un componente motor eferente asociado al músculo esquelético. Cuando nos vamos a hablar de sistema nervioso autónomo, podemos decir que su funcionamiento es inconsciente, salvo que se haga consciente en algunos momentos, como vamos a hablar del dolor referido, pero su función es continua, o sea, siempre vamos a tener un tono autónomo, y la función la podemos dividir en dos ramos funcionales, que son el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Tenemos una tercera división funcional del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso entérico, asociado a las funciones digestivas, como vieron en la unidad de digestivo los que están en tercer año.
Este sistema entérico tiene un funcionamiento local, con una regulación propia local, pero está modulado, ¿sí?, regulado por el sistema nervioso autónomo en sus ramos simpático y parasimpático. Entonces también podemos hablar de aferencias, en este caso hablamos de aferencias viscerales, con propioceptores generales y propioceptores e interoceptores, aferencias viscerales generales, y un sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, eferente. O sea, la función motora eferente que va a ir a inervar músculo liso, músculo cardíaco, glándulas y, como dijimos, también la médula suprarrenal. Cuando volvemos a revisar los aspectos anatómicos, vamos a ver, acá tenemos esquematizado un sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, el tronco del encéfalo, la médula espinal. Vamos a ver que tenemos entonces una neurona, que es la que vamos a llamar preganglionar. Esto es común a los dos ramos o las dos divisiones, simpático y parasimpático. Vamos a tener una neurona preganglionar, un ganglio y una neurona posganglionar. Esto anatómicamente es diferente la distribución para el sistema nervioso simpático y el parasimpático. En el caso del parasimpático, vamos a ver que la primera neurona, la preganglionar, que está ubicado dentro de o a nivel del sistema nervioso central dentro del tronco encefálico, y después tiene algunas ramos que se originan a nivel de la médula espinal en las porciones inferiores. Vamos a ver que tiene una primera neurona cuyo axón es largo y una segunda neurona, que es la que llamamos posganglionar, que va a ser de un trayecto muy corto porque muchas veces se encuentra dentro de las paredes de los órganos que inerva. Para el sistema nervioso simpático vamos a tener una primera neurona que es la preganglionar, un ganglio donde ocurre la sinapsis, que va a estar ubicado cerca de la médula espinal, después vamos a ver cómo, y una segunda neurona que va a tener también un trayecto, un axón largo, hasta llegar al órgano que inerva, al tejido que inerva. Y en el caso de la división simpática que va a la médula de las glándulas suprarrenales, a la médula adrenal, vamos a tener también una preganglionar, que va a hacer sinapsis acá directamente en la médula con las células cromafines, que son como neuronas posganglionares adaptadas, especializadas, y van a después secretar directamente las catecolaminas a la circulación, que son adrenalina y noradrenalina. Eh, los efectores, como decíamos, van a ser músculo liso, de bronquiolos, de vasos sanguíneos, el músculo cardíaco, las glándulas y esta corteza, esta médula suprarrenal. Entonces, vamos a tener la mayor parte de los órganos, vamos a ver que hay excepciones, con una doble inervación del sistema nervioso simpático y parasimpático, una doble inervación autonómica, y las vías con dos neuronas eferentes, una que llamamos preganglionar y una posganglionar. Bien, vamos a profundizar un poquito en esta organización funcional y vamos a enfocarnos en lo que es sistema nervioso autónomo simpático. Aquí vamos a tener una primera neurona que va a estar ubicada en este esquema que está tomado del borón Bulapep de fisiología, que es el que yo les recomiendo para esta unidad, tanto para la de respiratorio como para la de nervioso. Eh, este esquema que está tomado del borón nos muestra, cuando nosotros vemos este corte transversal de la médula espinal, eh, y vemos estas estructuras acá, que son las astas intermediolaterales o astas laterales. Recuerden que tenemos astas anteriores o ventrales, donde van a estar, por ejemplo, las motoneuronas alfa y gamma del sistema somático eferente motor, y astas posteriores. En estas astas intermediolaterales van a estar los somas de las neuronas, que van a ser las neuronas 1 de la vía eferente motora autonómica simpática. Es decir, ahí están los somas.
de las primeras neuronas de la vía eferente, que van a emitir axones, van a ir acompañando a las raíces ventrales, a los nervios, su raíz ventral. Estos son, por supuesto, blancos mielinizados, y esos axones después vamos a ver que pueden hacer sinapsis directamente a nivel del ganglio paravertebral. Estos son cadenas que están a los costados de la columna vertebral, por eso las llamamos paravertebrales, o emitir axones, ahí hacer la sinapsis, o sus axones seguir un recorrido ascendente o descendente a ganglios que están a niveles superiores o inferiores, y ahí hacer sinapsis con la segunda neurona, o en el tercer caso van a ir a hacer sinapsis con la médula adrenal. Entonces, estas cadenas, nosotros tenemos cadenas de ganglios paravertebrales, o sea, los costados de la columna vertebral, pero por debajo del nivel del diafragma vamos a tener estas cadenas, se van hacia la parte anterior de la columna vertebral, y hablamos de ganglios prevertebrales. Esos ganglios prevertebrales tienen nombres, estos no son de la cadena paravertebral, ganglios simpáticos, son todos visibles macroscópicamente, acá están esquematizados en esta cadenita. Y si no, ganglios prevertebrales, que son anteriores a la columna, que esos sí tienen nombres, como el ganglio celíaco, mesentérico superior, inferior, aórtico renal, renal, esos son los prevertebrales. Acá hago una aclaración, que si bien estas astas laterales están a lo largo de la columna toracolumbar, desde el nivel T1 hasta L3, los ganglios tienen una distribución anatómica mucho más extensa. Es decir, nosotros podemos decir que la primera neurona de la vía eferente motora del sistema nervioso autónomo simpático tiene una distribución toracolumbar, pero los ganglios tienen una distribución mucho más extensa. Entonces, para resumir, tenemos 4 formas de hacer sinapsis en los ganglios de la cadena simpática. Primero sería al ganglio, su nivel segmentario, en el mismo segmento de la médula espinal donde está la primera neurona en el asta lateral, que vaya directamente al ganglio ahí más cercano. O ascender o descender a los ganglios de la cadena paravertebral, estos que están a los costaditos de la columna, sino saltar hacia un ganglio prevertebral, estos que vimos que están por debajo del diafragma, que tienen sus nombres como el ganglio celíaco, los mesentéricos, o sino dirigirse a la médula suprarrenal. En el caso de los ganglios de la cadena prevertebral o paravertebral, la primera neurona es la que va por los ramos comunicantes blancos, porque son axones mielinizados, y la neurona que después va a salir, la segunda neurona, va a ir por los ramos comunicantes grises, porque son neuronas cuyos axones son no mielinizados. Estos ramos se fusionan con los nervios espinales, o sea, con los nervios que vimos que llevaban los axones del sistema eferente somático, y, como decíamos, después formando los ramos grises, van a ir hacia las vísceras. En el caso de la médula suprarrenal, van a hacer sinapsis con las células cromafines, que están. Recuerden que teníamos de las glándulas suprarrenales una corteza y una médula. La corteza era la que producía los glucocorticoides, mineralocorticoides y esteroides anabolizantes. Y la médula suprarrenal es la que tiene las células cromafines, que son como neuronas del sistema simpático modificadas. Vendrá a ser la neurona postganglionar, y estas van a liberar directamente noradrenalina, adrenalina y noradrenalina al torrente sanguíneo, actuando como hormonas, ya que viajan por la sangre. Vamos a verlo acá un poco más claro en este esquema. Entonces, fíjense que acá nos ubicamos ya, esto es la aorta abdominal, con su bifurcación después en las ilíacas, y acá tenemos estos que son los ganglios que llamamos prevertebrales, que son anteriores a la columna vertebral, que tienen ya sus nombres
propios como el ganglio celíaco, después se forman plexos o redes de nervios, los ganglios aórtico-renales derecho e izquierdos, ganglio mesentérico superior e inferior, estos son impares, formando plexos. eh, entonces esta disposición tiene más que ver con la inervación autonómica simpática hacia las vísceras que están por debajo del diafragma. En el ganglio se produciría la sinapsis entre las neuronas preganglionares y las neuronas posganglionares. La neurona preganglionar entonces va a tener un trayecto corto y la neurona posganglionar va a tener un trayecto más largo. Y también ahí hay una posibilidad de amplificación de la señal, ya que una neurona preganglionar hace sinapsis con cientos de neuronas posganglionares. Eh, Después vamos a ver que el neurotransmisor que se libera en esta sinapsis en el ganglio es simple acetilcolina, pero después en el neurotransmisor que liberan las neuronas posganglionares es, eh, son liberadoras de un neurotransmisor que es la noradrenalina. ¿Sí? Estos son axones amielínicos, por eso forman los ramos comunicantes grises, o sea, grises porque no tienen mielina, y esta posibilidad de amplificación está todavía más marcada o acentuada por la acción conjunta con las catecolaminas circulantes, que van a potenciar el efecto de esta noradrenalina que se libera en las terminales ahí de las neuronas postsinápticas. Y entonces, como a modo de resumen, en este esquemita, este dibujo muy esquemático, vamos a tener como primero esta disposición toracolumbar, va a estar dada por los somas de las neuronas preganglionares en las astas intermedio-laterales o laterales de la médula espinal entre el nivel torácico 1, entre la T1 y la L2. eh, los ganglios, donde van a hacer sinapsis, sí tienen una distribución anatómica más amplia, con unos ganglios a nivel cervical, un ganglio superior, uno medio, uno inferior, que son como ganglios fusionados, son más grandes, también estos a veces reciben nombres particulares. Después tenemos todos los ganglios de la cadena paravertebral y después vamos a tener ganglios prevertebrales, con nombres propios y como una disposición distinta, esta posibilidad de hacer directamente sinapsis con las células cromafines de las suprarrenales, de la médula suprarrenal, para liberar al torrente sanguíneo adrenalina y noradrenalina. Las neuronas, las posganglionares, van a ir a los órganos efectores, que vamos a ver que la mayoría tienen una doble inervación simpático-parasimpática, menos en algunas excepciones, y entonces vamos a tener inervación a pulmones, órganos del tubo digestivo, riñones, órganos del sistema genitourinario, corazón, vasos sanguíneos. ¿Cómo es la organización del sistema nervioso autónomo en su división parasimpática? Bueno, vamos a tener los núcleos, dijimos que podemos decir que tiene una organización cráneo-sacra. ¿Por qué hablamos cráneo? Porque acá tenemos los núcleos, los somas de las neuronas, están ubicados en núcleos que están en el tronco encefálico. Son los núcleos de pares craneales, o el tercer par craneal, el séptimo par craneal, el noveno y el décimo. Los pares craneales, para los estudiantes de tercer año en la unidad de nervioso, los denominamos, usamos una denominación con números romanos, que es una numeración ordinal, o sea, de orden, por eso hablamos de tercero, séptimo, noveno y décimo, y también tiene sus nombres como el oculomotor, facial, neumogástrico y glosofaringio, ¿sí? El neumogástrico, que es
el par 10 o el décimo par, que sería lo correcto, es también el llamado nervio vago y que es el principal componente del sistema nervioso autónomo parasimpático, llevándose un 80% de las fibras nerviosas. Estos núcleos entonces están dispuestos a lo largo del tronco encefálico, en el mesencéfalo, en la protuberancia y en el bulbo. Si acá tenemos el mesencéfalo, protuberancia o puente de Barolio y bulbo raquídeo. ¿Mm? Eh, En este esquemita tenemos señalado en celeste lo que son los somas de las neuronas o los núcleos sensoriales y los motores. En este caso, el sistema nervioso parasimpático, los núcleos motores están distribuidos, el tercer par tiene un núcleo eh, que es el de Edinger-Westphal, que después sale con el nervio del tercer par craneal y tiene función sobre el control de algunas de las funciones relacionadas a funciones del ojo. Después tenemos del séptimo par que tiene funciones relacionadas a la secreción de algunas glándulas salivales, ¿sí? Y relacionados al noveno y al décimo par con distintas funciones de otras glándulas accesorias, también salivales, y el resto de los órganos, como vamos a ver, excepto los que están inervados por el componente sacro, que ya son órganos parte del sistema, últimas porciones del tubo digestivo y del sistema genitourinario, los aparatos genitourinarios. Estos ya se originan también en astas. Si teníamos astas posteriores, intermedias y anteriores de la médula espinal, acá volvemos a tener a nivel toracolumbar, que eran del simpático, a nivel sacro también volvemos a tener astas laterales, pero ahí ya son los somas de neuronas, las primeras neuronas de vías parasimpáticas. Entonces vamos a tener también una primera neurona que va a tener su soma entonces en estos núcleos, en la división craneal y en estas porciones de la sustancia gris de la médula espinal a nivel sacro. Esta primera neurona de la vía va a ser larga, a diferencia de lo que pasaba con el sistema nervioso simpático, y va a ser sinapsis ya no con tantas neuronas postganglionares, esta es la preganglionar, la postganglionar, sino con menos cantidad, es mucho más específico después la inervación, más dirigida hacia el órgano diana, más o menos 1 a 4 es la relación. Esta primera neurona es larga y esta segunda neurona postganglionar, o sea, acá estaría el ganglio, está directamente en muchos órganos. A veces usamos el término para describirlos intramural porque está en la pared del órgano. Entonces la neurona postganglionar es más bien cortita, de un axón muy corto. También acá vamos a tener liberación de, por supuesto, un neurotransmisor que va a volver a ser la acetilcolina, y cuando ya se libera el neurotransmisor hacia el órgano diana, el órgano efector, acá vamos a tener un segundo neurotransmisor que en el caso del sistema nervioso autónomo parasimpático también va a ser la acetilcolina, como vamos a ver. Las vías aferentes, o sea, las señales que llegan hacia el sistema nervioso central, tienen que ver con nocicepción y otras sensaciones que nosotros lo vimos esto en relación a un concepto que es el de dolor referido. Otras sensaciones van a viajar de los órganos internos, sobre todo utilizando las fibras que están agrupadas dentro del nervio vago hacia el sistema nervioso central y por fibras del sistema nervioso simpático. Van a ir, o sea, por nervios del sistema nervioso simpático al bulbo raquídeo, ¿eh? Y algunos de estos receptores terminales libres, mecanorreceptores, se van a irritar con impulsos, con señales que generan después despolarización de esas neuronas aferentes y por lo tanto conducción de un impulso nervioso, de un potencial de acción hacia el bulbo raquídeo y después hacia el sistema nervioso central. En general nosotros no tenemos una percepción consciente de esas sensaciones, salvo cuando el impulso es
de mayor magnitud y entonces se da este fenómeno de dolor referido, porque esas aferencias que vienen desde órganos internos van a terminar después ascendiendo a la corteza somatosensitiva y la vamos a percibir como dolores en las dermatomas, o sea, esos porciones de piel asociadas, o sea, que reciben aferencias del mismo, de los mismos segmentos de la médula y lo percibimos a nivel consciente como un dolor difuso en la piel, en el dermatoma asociado, ¿sí? Ese es el concepto un poco de dolor referido, que es una de las tantas interacciones entre sistema nervioso autónomo y somático, para que vamos viendo que no es tan autónomo el autónomo. Bueno, para resumir, entonces tenemos una organización cráneo-sacra del parasimpático con núcleos a nivel del tronco encefálico y núcleos a nivel de la médula, las astas laterales, a nivel sacro. Estos núcleos a nivel del tronco encefálico eh, forman parte de nervios craneales, pares craneales, como los que van a inervar algunas funciones del ojo. En el caso del sistema del parasimpático, van a inervar el músculo ciliar, que es el que le da la posibilidad al cristalino de estar más alargado, más chato o más abombado, para que nosotros podamos hacer foco en objetos que están más lejanos o más cercanos. Esto es la función de enfocar. Y a los músculos de la pupila, el caso del parasimpático, nos va a producir, cuando está estimulado, miosis. Entonces son las fibras circulares las que se contraen para achicar la pupila, ¿eh? Y combinado esto da un reflejo que es el de acomodación, que nosotros lo vamos a ver cuando vean la evaluación de pares craneales los estudiantes de tercer año, como cuando acercamos y alejamos un objeto, un lápiz, a la nariz, cómo se produce una convergencia de la mirada, o sea, hacia ese objeto cercano, una miosis y una acomodación del cristalino. Esos son todos eh, reflejos que se dan por coordinación de varias de las funciones. Otras de las funciones van a ser del parasimpático, van a ser la inervación de estas glándulas lacrimales, glándulas nasales, glándulas salivales, que van a producir secreciones hacia la cavidad, o sea, hacia las fauces. Y después el gran nervio, el, el nervio vago o el décimo par, que va a ir a inervar prácticamente, acá dice 75 o puede ser un 80%, depende del texto que estén leyendo, de las vísceras torácicas y abdominales. Esta inervación es la que va a ser, sobre todo de todos estos órganos, va a ser la que después actúe como contrarregulada por la división simpática, o sea, estos órganos son los que van a recibir una doble inervación simpático-parasimpático, sobre todo que actúan así como con funciones opuestas, pero bueno, no siempre es exactamente así, pero sobre todo en estos órganos sí se da, y después esta división sacra, que va a ir a las últimas porciones del tubo digestivo, las que, fíjense acá, también tiene una correlación anatómica, cuando estén en digestivo lo van a ver, embriológicamente el origen de estas porciones del tubo digestivo y de estas es diferente, entonces la inervación va a ser diferente, estos órganos en el crecimiento del embrión van alejándose del cráneo y van arrastrando toda esta inervación del vago, pero las últimas porciones y el aparato genitourinario va a recibir inervación desde la porción desde la, sacra. En resumen, tenemos una división del sistema nervioso autónomo, simpática y parasimpática, y ustedes van a encontrar estos esquemitas, resumiendo todo lo que dijimos recién, la división del simpático, que decíamos que tiene una disposición toracolumbar, que va a cadenas de ganglios paravertebrales y después hacia la región cervical, a estos ganglios cervical superior, medio, inferior y hacia la cadena prevertebral, y van a ir después
ahí es la sinapsis y a emitir los axones las neuronas postganglionares, alcanzando los órganos que inerva o en el caso de la médula suprarrenal, va a ir directamente acá a la médula suprarrenal. En el caso del parasimpático, vamos a tener núcleos en el tronco encefálico, esto sería la división cránea y después la división sacra. ¿eh? También la división craneal va a formar parte de los nervios craneales o pares craneales, el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo ganglios específicos. Estos ganglios también tienen nombres propios: ganglio ciliar, pterigopalatino, el ganglio submandibular, el ganglio óptico, y después directamente a hacer sinapsis. Acá estarían los ganglios que ya están muy cerquita del órgano o formando la pared del órgano diana. Por eso decíamos que el primer axón es largo, el segundo es corto, a la inversa de lo que ocurre en el simpático. Y en la división cránea a la última porción del tubo digestivo y aparte de los órganos que forman parte del aparato genitourinario. Entonces, volvemos con esto de la fisiología, que podemos decir que tenemos una neurona preganglionar y una posganglionar. Esta preganglionar, en el caso del sistema autónomo parasimpático, la preganglionar dijimos que es la larga y la posganglionar la corta. La preganglionar libera en sus terminales acetilcolina, o sea, es una neurona que decimos del tipo colinérgica porque libera acetilcolina, y la posganglionar es también colinérgica porque también libera acetilcolina. La diferencia es que en la neurona postganglionar hay receptores para esta acetilcolina que son del tipo nicotínico. Son nicotínicos 2 porque los nicotínicos 1 son los que encontrábamos en el músculo esquelético. Recuerden que la motoneurona también usa como neurotransmisor la acetilcolina y acá los receptores decimos que son nicotínicos tipo 1, en el caso de la posganglionar del parasimpático son nicotínicos tipo 2. Y entonces también esa neurona va a liberar acetilcolina y en los órganos diana, los efectores, los receptores que va a haber son del tipo muscarínico. Esto lo van a profundizar en la clase de farmacología. ¿Sí? En el caso de la división simpática, vamos a tener también la neurona preganglionar, una neurona que va a liberar acetilcolina, por eso también decimos que es colinérgica, porque libera acetilcolina, y en la posganglionar después se va a liberar noradrenalina, por eso decimos que es adrenérgica. Entonces, a no confundir lo que libera con los receptores que presenta. O sea, si bien la segunda, la posganglionar, es adrenérgica porque va a liberar noradrenalina, tiene receptores también nicotínicos, porque va a responder, esos receptores son específicos a la acetilcolina, que es lo que tenemos acá en los ganglios autonómicos. O sea, en esa sinapsis siempre vamos a tener acetilcolina. Entonces siempre la primera neurona, la preganglionar, es colinérgica. La diferencia va a estar que la posganglionar del parasimpático también es colinérgica y la posganglionar del simpático es adrenérgica. En los órganos diana vamos a tener distintos receptores, muscarínicos en el caso del parasimpático y receptores alfa o beta adrenérgicos en el caso del simpático. Y recuerden también que teníamos un caso especial en la médula suprarrenal, que también se va a liberar, pero en ese caso adrenalina y noradrenalina a la circulación. Hay una sola excepción que es del simpático que utiliza como neurotransmisor, o sea, libera acetilcolina en las glándulas sudoríparas. Esa es la excepción y en ese caso también las glándulas sudoríparas, si lo que se libera es acetilcolina, los receptores que presentan van a ser del tipo muscarínicos. Para resumir las funciones, que muchas veces las estudiamos como antagónicas, aunque no siempre es exactamente antagónico, entre el parasimpático y el simpático, asociamos
el parasimpático a funciones que se dan en el reposo, con secreción, lacrimación o lagrimación, eh, funciones que tienen que ver con el sistema genitourinario y el digestivo, como orinar o defecar. Entonces, cuando el sistema parasimpático está excitado o hay mayor activación, vamos a activar funciones del sistema digestivo, y todo lo que es funciones del anabolismo, es decir, la síntesis de todos esos sustratos energéticos que podemos utilizar como reserva, la formación de glucógeno y demás. En cambio, el sistema nervioso simpático lo asociamos a esta respuesta de estrés, de lucha o huida. La activación del simpático va a tener un efecto de activación de funciones más asociadas también al catabolismo, es decir, a la producción de glucosa que va a ir a formar ATP para poder responder a esta lucha o huida, y también va a ser activador de algunas funciones como la función cardíaca, la redistribución del flujo sanguíneo para que podamos dar esta respuesta al estrés agudo. Recordemos entonces, por ejemplo, como vimos en la unidad de cardio, que sobre el corazón, el sistema nervioso simpático es activador y el parasimpático es inhibidor de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción, con una diferencia, es que el sistema parasimpático, como dijimos, es más específico a los nodos y el simpático es más difuso. Esto potenciado por las catecolaminas circulantes, adrenalina y noradrenalina, que vienen de la médula suprarrenal. A nivel de la función digestiva, el parasimpático activa el peristaltismo, por ejemplo, las ondas de contracción que ayudan a que progrese el contenido del tubo digestivo y estimula también todas las secreciones asociadas, y el sistema simpático es inhibidor de toda esa función. En las glándulas salivales solamente tenemos, o sea, al revés, digamos. La excepción en las glándulas salivales es que hay una estimulación tanto del simpático como del parasimpático, estimulan, aunque hay una diferencia en la secreción. En el simpático vamos a tener una secreción de saliva espesa con poco contenido de líquido, y en el parasimpático es mucho más líquida, más asociada al proceso digestivo. Recordemos que en la piel tenemos una excepción de la función simpática, con el neurotransmisor que va a ser la acetilcolina, con receptores muscarínicos que van a activar, esto es una excepción, en la producción de sudor, sobre todo para las glándulas de tipo ecrinas o ecrinas, que son las que producen el sudor que nos ayuda a la termorregulación. También hay una activación del músculo piloerector por el sistema simpático. No tenemos que olvidarnos, que esto muchas veces se pasa por alto, que a veces frente a un estrés agudo, sobre todo un impacto emocional muy fuerte, puede haber una activación, una doble activación simpático-parasimpático, con un predominio del parasimpático, lo que nos da una situación como de quedarse congelado. Puede haber un síncope vasovagal, o sea, acá, por una acción directa del parasimpático a través del décimo par del vago sobre el nodo sinoauricular, que puede producir una bradicardia, incluso un paro cardíaco, y también con producción de secreciones, ¿sí? Por eso nosotros a veces, o sea, y en todos los idiomas, la expresión de tener miedo está asociada, ustedes sabrán perfectamente a qué me refiero, con funciones de secreción. Si profundizamos un poco en la fisiología de la sinapsis del sistema nervioso autónomo, vamos a ver, este es un esquema general para el sistema nervioso en general. Vamos a tener una neurona preganglionar, como dijimos, y en un ganglio una sinapsis con una neurona postganglionar que va a ir a una célula diana. En el sistema nervioso simpático, siempre simpático parasimpático, siempre la preganglionar va a liberar acetilcolina, o sea, son colinérgicas. Y la postganglionar, en el caso del sistema simpático, va a liberar noradrenalina, que va a ir a receptores adrenérgicos, ¿sí?
En el caso del sistema parasimpático, se va a volver a liberar acetilcolina que va a ir a receptores muscarínicos, de varios tipos. Después vamos a tener de alfa adrenérgicos, alfa y beta, y muscarínicos también varios tipos, algunos que están exclusivamente en el sistema nervioso central, donde la acetilcolina va a actuar como un neurotransmisor. Entonces, si profundizamos un poquito en estos receptores, hablamos de receptores nicotínicos para la acetilcolina, que son receptores del tipo inotrópicos, dependientes del ligando, es decir, que van a actuar sobre canales de sodio de potasio, produciendo la despolarización de la neurona postsináptica. En el caso, cuando hablamos de los nicotínicos tipo 1 en el músculo esquelético, la despolarización después de la membrana sarcoplasmática, y en el caso de nicotínicos tipo 2, en los órganos, en los tejidos, órganos diana. Una activación. En cambio, en el parasimpático, nosotros dijimos siempre en la preganglionar va a ser también colinérgica, y la posganglionar va a ir a liberar también acetilcolina, eh, que va a ser tomada por receptores muscarínicos, y estos receptores muscarínicos van a estar acoplados a proteína G, son receptores de tipo metabotrópicos, esto lo van a ver mejor en la clase de fármaco, que tienen distintas posibilidades de respuesta, vía inositol, vía AMP cíclico, vía canales de potasio, o sea, con segundos mensajeros, lo que le da una posibilidad de amplificarse, ser más lentos y más sostenidos los efectos. Podemos decir entonces que el sistema simpático en la posganglionar se libera noradrenalina, que va a ir a receptores entonces adrenérgicos. Recuerden que la neurona posganglionar va a ser una neurona que va a presentar receptores para la acetilcolina, ¿sí? Pero va a liberar noradrenalina. Entonces decimos que es adrenérgica. Los receptores son adrenérgicos porque son los receptores que están en los tejidos u órganos diana. Alfa adrenérgicos, beta adrenérgicos. Los alfa adrenérgicos más expresados por vasos sanguíneos, con distinta distribución, alfa 1, alfa 2, y beta 1 y beta 2 también distinta distribución. Beta 1 asociados más al músculo cardíaco, los beta 2 al músculo liso de los bronquiolos, y los beta 3 también expresados en los adipocitos, por esta función de lipólisis para sostener el gasto energético asociado a la función del simpático. Recordemos como excepción el sistema nervioso simpático a nivel de las glándulas sudoríparas. eh, eh, Ahí se va a liberar acetilcolina y los receptores van a ser muscarínicos. En el caso de la médula adrenal, decíamos que el sistema nervioso simpático, la preganglional, directamente, bueno, va a liberar, siempre es acetilcolina, y lo que va a estimular es a las células cromafines, que vendrá a ser la segunda neurona, una neurona modificada, a liberar adrenalina eh, a la circulación, sobre todo esa adrenalina que potencia la función de la noradrenalina, sobre todo a nivel de los receptores beta. Y eso es sistémico, es una liberación en masa de catecolaminas a toda la circulación, que va a potenciar la acción del sistema nervioso simpático. Como resumen, para terminar esta clase, después vamos a ver esto aplicado a sistema respiratorio. Tenemos este esquemita también tomado del Boron. Vamos a tener el sistema nervioso somático, con una motoneurona, una neurona motora a nivel en el caso de somático, va a ser del sistema nervioso central. Estos serían nervios espinales o craneales en la división craneal. Los craneales son los que llamamos los nervios o pares craneales, y van a ir entonces directamente sin hacer sinapsis, o sea, es una vía de una neurona a el efector, que es el músculo esquelético. El neurotransmisor es la acetilcolina, y los receptores que expresa el músculo esquelético son receptores nicotínicos tipo 1. Y en la división autonómica o autónoma tenemos parasimpático y simpático. El parasimpático tiene una neurona, una primera neurona de la vía a nivel del sistema nervioso central, sus divisiones acá cráneo y sacra, va a tener su fibra,
y va a ser sinapsis a nivel de un ganglio periférico. Este primer axón es largo, este segundo de la segunda neurona es el corto. Acá el neurotransmisor va a ser siempre la acetilcolina y en el caso de la neurona postganglionar va a volver a liberar acetilcolina y los órganos diana o efectores van a expresar receptores muscarínicos. En el caso del sistema nervioso autónomo simpático, vamos a tener una neurona en el sistema nervioso central, esto es toracolumbar, eh, que va a tener un axón más corto, que va a ir a estos ganglios que son los prevertebrales o los paravertebrales. En este ganglio se va a producir la sinapsis entre la preganglionar y la postganglionar, cuyo neurotransmisor va a ser siempre la acetilcolina. Esto se repite, simpático y parasimpático. La fibra postganglionar va a ser larga, y va a liberar noradrenalina, que va a ir a receptores adrenérgicos alfa y beta en los órganos diana, ¿sí? En el caso de la médula suprarrenal, va a ser sinapsis con estas células cromafines y va a liberar a la circulación lo que llamamos catecolaminas circulantes. Adrenalina que va a ir a potenciar este efecto de la noradrenalina, de las terminales en los órganos diana del sistema autónomo simpático. Entonces podemos decir que todas las neuronas preganglionares, las preganglionares del sistema nervioso autónomo, son colinérgicas porque liberan acetilcolina. Y todas las neuronas postganglionares del sistema simpático son adrenérgicas, excepto las sudoríparas, que también, porque liberan esta noradrenalina, menos las sudoríparas que dijimos que liberan acetilcolina. Todas las neuronas del sistema nervioso autónomo postganglionares, las postganglionares, o sea, la segunda neurona, van a presentar receptores nicotínicos, los nicotínicos tipo 2. Los receptores nicotínicos responden generando despolarización, o sea, estimulando porque son todos inotrópicos, generan un potencial de acción. Todas las neuronas postganglionares del simpático liberan adrenalina, noradrenalina, y los efectores del sistema nervioso autónomo simpático expresan receptores alfa y beta adrenérgicos, o sea, los alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. En cambio, los efectores del sistema nervioso autónomo parasimpático expresan receptores muscarínicos, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, esto a modo de resumen. Ahí tienen los esquemitas. Les recomiendo nuevamente para la lectura de este tema, si bien lo tienen perfectamente explicado en el Guyton, en el Bessie Taylor, en el Silverton, que son los libros que veníamos utilizando, en este caso les recomiendo incorporar el Boron Bulapep de fisiología, porque en ese libro está muy claro y muy bien explicado los aspectos moleculares.